Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Simplemente. En el video de hoy vamos a ver qué es el opuesto de un número real, también conocido como elemento simétrico o inverso aditivo. Y además vamos a ver por qué decimos que restar un número es lo mismo que sumar su opuesto. Comencemos. En primer lugar, tenemos que saber que todo número real, excepto el 0, tiene su número opuesto, que es ese mismo número con el signo contrario. Es decir, si x es un número que pertenece al conjunto de los números reales, es decir, es un número real, y además es distinto de 0, entonces su opuesto será menos x. Decimos que x tiene que ser distinto de 0 porque, como vimos anteriormente, el 0 es un número neutro que no tiene signo y por tanto no tiene número opuesto. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos, por ejemplo, que x es igual a 5, que en este caso no tiene signo evidente y por tanto asumimos que es un número positivo, entonces su opuesto, siguiendo la definición, será menos 5. El opuesto de cualquier número real, excepto el 0, es ese mismo número con el signo opuesto. Otro ejemplo podría ser x igual a menos 3. Entonces, su opuesto sería menos x. En este caso tendríamos menos, entre paréntesis, menos 3, porque en este ejemplo x es menos 3. Luego, al quitar paréntesis, como vimos anteriormente, menos por menos nos da más 3, que como es un número positivo lo podemos escribir directamente como 3. Entonces, el opuesto de menos 3 es 3 como número positivo. A partir de estos dos ejemplos podemos notar que el opuesto de un número positivo es ese mismo número pero como número negativo y el opuesto de un número negativo es ese mismo número pero como positivo. Veamos algunos ejemplos más. En este otro ejemplo tenemos a x igual a 0,25, un número racional. Entonces su opuesto será, siguiendo la definición, menos x, que en este caso nos queda menos 0,25. Este mismo razonamiento se puede aplicar también a los números racionales escritos como fracciones. En este caso tenemos x igual a 3 cuartos. Por tanto, su opuesto será menos 3 cuartos. Y por último vamos a ver un ejemplo de un número irracional, como es el número pi. En este caso tenemos que x es igual a menos pi. Entonces su opuesto será menos x, que nos quedaría menos, entre paréntesis, menos pi. Luego quitamos paréntesis, menos por menos nos queda más. Entonces decimos que el opuesto de menos pi es directamente pi como número positivo. Ahora que ya sabemos cómo hallar el opuesto de un número real distinto de 0, vamos a ver por qué se le llama también inverso aditivo. Esto se debe a que si a un número real distinto de 0 le sumamos su número opuesto, entonces el resultado es 0. Veamos cómo se aplica esto con algunos números concretos. Si tenemos que x es igual a 15, entonces si a 15 le sumamos su número opuesto, que es menos 15, y resolvemos, al quitar paréntesis tenemos que más por menos nos da menos y nos queda menos 15, y luego 15 menos 15, el resultado final es 0. De ahí que el número opuesto también se llama inverso aditivo. Es aquel número que le tenemos que sumar a otro número para que el resultado sea 0. Aditivo hace referencia a adición, que es sumar. Esto, inverso aditivo, no se debe confundir con el inverso multiplicativo que veremos más adelante en próximos videos. Teniendo esto en mente, ahora vamos a ver por qué se dice que restar es lo mismo que sumar. En realidad esto se debe a que restar un número real distinto de 0 es igual a sumar su opuesto. Es decir, si nosotros tenemos dos números, A y B, que pertenecen al conjunto de los números reales y B es distinto de 0, entonces A
menos b lo podemos escribir como a más, entre paréntesis, menos b, donde menos b es el opuesto de b según la definición que vimos de número opuesto. Veamos algunos ejemplos con números concretos para demostrar que esto se cumple. Si tenemos, por ejemplo, que a es igual a 1 y b es, por ejemplo, 3. Entonces, a menos b, en este caso nos quedaría 1 menos 3. Según lo que vimos recién, esto lo podemos escribir como a, que en este caso es 1, más el opuesto de b, que en este caso b es 3 y por tanto su opuesto sería menos 3. Entonces ponemos entre paréntesis menos 3. Resolvamos cada parte de la igualdad de forma separada para comprobar si esto efectivamente se cumple. Del lado izquierdo tenemos 1 menos 3, esto nos da menos 2. Del lado derecho, como tenemos un signo más delante del paréntesis, tenemos que quitar los paréntesis para poder operar. Esto lo vimos anteriormente en un video donde les dejo el link por acá arriba. Y tenemos, en este caso, lo que está fuera del paréntesis queda igual y luego hacemos más por menos, nos da menos, entonces nos quedaría menos 3. Finalmente operamos y obtenemos como resultado menos 2. En las dos partes obtuvimos el mismo resultado, por tanto la igualdad se cumple. Y vemos que una resta de números positivos, entonces la podemos escribir como una suma de números positivos y negativos. Veamos otro ejemplo. Si tenemos que a es igual a menos 6 y b, por ejemplo, es igual a menos 2. Entonces, si hacemos a menos b, nos quedaría menos 6 menos, entre paréntesis, menos 2. Esto, como vimos, lo podemos escribir como a, que es menos 6, más menos b, que es el opuesto de b, donde b en este caso es menos 2 y por tanto su opuesto es 2 como número positivo. Entonces nos quedaría menos 6 más 2. Resolvamos cada parte de la igualdad por separado para ver si efectivamente se cumple. En el lado izquierdo tenemos que primero eliminar los paréntesis para poder operar. Nos quedaría menos 6, menos por menos más, entonces nos queda más 2. Esto nos da menos 4. Veamos qué pasa con la parte derecha de la igualdad. En este caso tenemos menos 6 más 2, el resultado final es menos 4. Como pueden ver, se obtiene el mismo resultado, lo cual es coherente y está bien. Y de esta manera podemos ver que en este caso, una resta de números negativos la podemos escribir como una suma de números negativos y positivos. De esta manera podemos notar que toda resta se puede escribir como una suma, siempre teniendo cuidado con la utilización de los signos. Es por este motivo que muchas veces escuchamos que la operación de resta deriva o se deduce de la operación de suma. Saber esto es muy importante porque escribir una resta como una suma es muy útil en determinadas ocasiones. Por ejemplo, hay propiedades matemáticas que aplican en la suma, pero no aplican para la resta. Entonces, si escribimos la resta como una suma, podríamos aplicar dichas propiedades. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya sido útil. No se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta al video y escribirme en los comentarios las dudas que tengan o los temas que les gustaría que veamos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video de Simplemente.